Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, un abrazo grande, feliz año para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega, sexta ya, de esta temporada de Es un Hecho, el programa de fichajes del diario AS en Colombia, porque esto se sigue moviendo sabroso. Don Pipe Sierra, ¿cómo le va? Bienvenido, amigo, un gran 2026. Que Dios lo bendiga a usted, a su familia, a todos sus proyectos. ¿Cómo le va, Pipe? Juli, de la misma manera para ti, para Juanda, para todos los que nos escuchan, los que nos ven a través de las diferentes plataformas que tiene el diario AS, aquí en Es un Hecho, pues con mucho movimiento, ¿sabe? Sí. Yo creo que no ha descansado el fútbol colombiano, siguen pasando cosas, a veces hay algunos equipos que estaban dormidos y otros que estaban muy despiertos empiezan a relajarse. Ajá. Entonces, hay muy buen movimiento, yo creo que esto va a seguir por lo menos así 2 semanas más. Exactamente, sí, más o menos 2 semanas, al menos hasta la tercera semana del mes de enero. Yo creo. Cuando ya empiece la actividad en forma, cuando ya tengamos Superliga, las primeras fechas de la liga en nuestro país, esto se va a mover y ahí se va a seguir moviendo con los de afuera, porque los mercados de afuera, que apetecen mucho a los futbolistas colombianos, entran también en una dinámica particular a partir de ese momento. Voy a saludar a nuestro compañero Juan David Londoño y vamos a arrancar con él en la ciudad de Medellín porque está haciendo reportería, va a tener que moverse, así que ya que tenemos conexión establecida, Juan, arranco con usted. Feliz año, un abrazo y cuéntenos qué pasa en territorio Atlético Nacional, ya que usted está hoy acompañando además pues este inicio de 2026 en Campamento Verdolaga. ¿Cómo le va? Hola Julián, hola Pipe, muy buenas tardes. Estamos grabando sobre las 12 del día, lo hicimos de una vez porque estamos directamente desde la sede deportiva de Guarne, de Atlético Nacional. Estamos en un evento simplemente de la prensa para iniciar el año, que es una cortesía que hace tradicionalmente el club con quienes cubrimos el día a día del equipo, pero pues coincidió obviamente con el inicio de la pretemporada. Estamos acá en la tribuna y pudimos ver quiénes son los jugadores pues que van a empezar justamente el trabajo con el profesor Diego Arias acá en la cancha alterna. Si les parece, doy rápidamente la lista, quiénes están, quiénes no están, o quienes por lo menos nosotros no hemos visto, y ya después entramos a desarrollar todo el tema de mercado de fichajes. De una, Juanda. Listo. Ok, entonces vimos por acá pasar a David Espina, Chipi Castillo, vimos también al señor Marquínez y a Kevin Cataño, que es uno de los nuevos arqueros que va a tener el cuadro verdolaga, André Felipe Román, Cristian Uribe, Simón García, César Jair, William Tecillo, Roger Caicedo, Samuel Salazar, que ese dato le interesa al señor Julián Capera, Samuel Velázquez y Andrés Salazar. Samuel Velázquez, que ya regresa justamente de lo que era su paso por el Tolima. Mateus Uribe, Juan Manuel Zapata, Elkin Rivero, Edwin Cardona, Juan Manuel El Tití Rengifo, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Emilio Aristizábal, otro de los que se esperaba también que arrancara justamente los trabajos hoy, Haider Asprilla, que aún así podría salir de la institución, y una camada de juveniles que el equipo o el club mejor va a promover para tenerlos en cuenta. No se vieron, no nos consta que estén acá, puede que estén en el centro de rendimiento desarrollando de pronto algún tipo de ejercicio físico, lo que sea, pero no vimos ni a Mario Inestrosa, ni a Alfredo Morelos, evidentemente porque ya terminó el contrato con Nacional, ni a Pepe Bauza, ni a Juan José Arias. Ellos 4 son las bajas de los que se supone van a continuar en Atlético Nacional, que en este momento no están. Evidentemente ya no estaban ni Billy Arce, ni Juan Castro, ni Facundo Batista, ni jugadores que ya habían terminado o que ya se había confirmado que iban a salir de Atlético Nacional, caso por ejemplo Kylian Toscano. Entonces ese es el plantel que se reporta hoy acá en Guarne para iniciar trabajos con Atlético Nacional, compañeros. Bueno, Pipe, entonces regresos jugadores que terminan préstamo y que no se estableció vínculo para la renovación de esos tratos que tenían con otros equipos. Samuel Velázquez, que finalmente regresa a Nacional. Contábamos la semana pasada que Tolima le había hecho una oferta, pero no lo suficientemente buena como para que Nacional considerara extender ese vínculo con Deportes Tolima. Emilio Aristizábal, que regresa por ahora, aunque creo que podría no ser definitivo, el tema de Haider Asprilla y bueno, de Kevin Cataño, que es una situación que te ha seguido, y aunque no tenía contrato con Atlético Nacional, podemos meter en esa lista de regresos porque es un hombre de sangre verde, formado también en las categorías menores de Nacional. Cerca de 10 años estuvo ahí Kevin Cataño. Y sí, ahora se da su regreso, firma, incluso entiendo que ayer firmó ya su contrato, falta la oficialidad. ¿Lo van a prestar? Por parte del club. Mire que ¿Lo van a dejar? Entiendo yo que se analizaron algunas alternativas y hoy, al menos la decisión de los dueños de Atlético Nacional es que se quede Kevin Cataño, al menos estos 6 meses que se pretendía que podía salir, pero creo que pues es una de las grandes novedades, creo que es un arquero de mucha proyección, pero no entiendo a qué puede apuntar el portero, teniendo en cuenta que está Chipi y Marquín, que son segundo y tercer arquero, porque uno a veces no sabe cuál es el segundo, cuál es el tercero. Entonces, ¿a dónde va Kevin Cataño? Porque seguramente basado en
una responsabilidad, en un talento que tiene una proyección, que viene atajando constantemente, pues lo mejor es que tuviese minutos, tuviese oportunidad, y hoy yo no lo veo en Atlético Nacional, a menos que vaya a haber algún cambio de situación con el tema Marquines o con el tema Chipi, porque lo de David Ospina creo que todos tenemos claro que va a seguir siendo el guardameta al menos estos 6 meses hasta el Mundial, porque en Nacional sí consideran que puede llegar el reto del portero de la selección Colombia. Sí, puede ser. Tendría mucho sentido que sea Mundial, Copa del Mundo 2026 y chao, y el cierre de una gran carrera como la que ha tenido David Ospina. Dice Juanda, no nos consta que no estén, pero señor. Muchachos. Sí. Juli, un paréntesis. Si supongamos Nacional clasifica fase de grupos de Sudamericana y después clasifica a una instancia superior, octavos, cuartos, no sé si David se vaya a perder esa oportunidad. ¿Verdad? Yo lo dejaría supeditado a eso. Mundial sí, pero también de pronto continuidad de Nacional en torneo internacional para que continúe el segundo semestre. Sí, es cierto. Este es un contexto que emotivamente jala mucho y podría llevarlo hasta final de año. Pero decía que Juan nos dice, no nos consta la presencia o la no presencia de estos jugadores, pero al menos nosotros, o quienes están allá, no tuvieron la posibilidad de ver a 2 de capítulos abiertos todavía. Marino Inestrosa, cuyo trato con Boca Juniors, o al menos entre clubes, Nacional Boca Juniors, no se cierra y parece cada vez más frío. Y el jugador haciendo publicaciones y live en Instagram. Y el Alfredo Morelos, que sé, señores, que tenemos pues información distinta que puede terminar en lo mismo, porque creo que todos coincidimos en que hay posibilidades muy grandes de que Morelos juegue en Atlético Nacional, pero pues con ese capítulo que nos insinuaba Juanda en entregas anteriores y que pudimos confirmar nosotros en una conversación que tuvimos con un directivo de Santos respecto a pues la queja que presenta Alfredo Morelos, la rebeldía justificada, si se quiere, de no me presento a entrenamientos porque me deben plata, si quieren llevo esto a FIFA, y de esa manera presionar a un club que dice, en esas condiciones, pues yo tampoco voy a ceder tan fácil con Atlético Nacional. Sí, ahí es un tema difícil, y Juanda seguramente va a tener más información. Sé que hoy ha recibido también información y tiene cosas por contar al respecto, pero al menos lo que nosotros estamos manejando es que es una operación que se está desarrollando de manera positiva para Atlético Nacional. Sí, que va a terminar dando para Nacional. En cualquiera de las dos vías que se están manejando, o libre o negociado con Santos. Que para Nacional, el mejor de los mundos sería que no le tocara pagar. Claro. Y puede pasar. Y tiene un dinero bastante importante. Estamos hablando de, creo, estamos en la posibilidad de decir que es el segundo fichaje más costoso en la historia de Atlético Nacional, sea pagándole al jugador como libre o sea pagándole a Santos $2.3 millones, que es una suma de dinero muy importante que Nacional consiguió a través de algunos recursos que se le han gestado a través de derechos de formación, ventas, entre otras cosas. Mi pregunta es, hacia Morelos. Si Morelos logra su liberación, Juanda, pues me imagino que todo ese monto no será para él y que Nacional se podrá ahorrar un dinero. O le van a pagar a Alfredo Morelos por la firma 2.3, 2.5 millones de dólares. Si él logra salir librecito Santos. Lo que tenemos entendido acá, Juli, Pipe y toda la gente que nos ve es, ya hay un acuerdo establecido entre Nacional y Alfredo Morelos por el tema salarial, sea que lo compren directamente con Santos, sea que él quede como agente libre o lo que sea, ya está el acuerdo del salario, bonificaciones, en fin, lo que llamamos términos personales, eso ya está cuadrado. Si sale como agente libre, supongo yo que a Nacional también le interesará firmarle un contrato largo a Alfredo Morelos, asegurarlo. No sé qué tanta reventa vaya a tener, igual no creo que a Nacional le interese mucho la reventa, quiere tener a Morelos un tiempo largo, entonces a ella tendría que entrar a negociar. Bueno, Morelos, ¿te quieres quedar el préstamo? Te compramos un porcentaje, te compramos, no sé, ya no hay necesidad de comprarle tanto, supongamos un 30, un 40% por $1 millón, $1,5 millones, no sé, más o menos, y que Nacional evidentemente pues ahí tenga un ahorro y se garantice obviamente su continuidad. Creo que eso ya es un tema más para negociar dependiendo de cómo termine todo. Esta mañana, compartiendo ahí una información con Pipe, desde la prensa brasileña, que todavía no hay nada oficial, pero desde la prensa brasileña dicen que desde el entorno Santos ven muy difícil que Santos pueda ganar el caso, que prácticamente Morelos van a terminar perdiendo, seguramente ante la FIFA, si es que se llega el caso hasta allá, porque Morelos le reconoce una deuda de 7 millones de reales, más o menos $1.300.000, pero Morelos y su entorno dicen que la deuda puede subir inclusive hasta los 3 millones de reales, es decir, hay una diferencia bastante amplia. Entonces, por los antecedentes también que se conocen de ese tipo de casos, y para no llevarlo muy lejos, tal vez el caso de Pereira podría servir como una especie de pequeño paralelo, pero la FIFA procura darle el beneficio al jugador o darle por lo menos medidas cautelares mientras se resuelve el caso de fondo. Entonces,
Si es así, muy probablemente Morelos va a quedar como agente libre, va a poder llegar a Nacional y ahí sí ya negocia entre ellos y le dicen, bueno, te compramos tanta parte del base por tanta plata o simplemente firmamos un contrato, no sé, 1 o 2 años por préstamo y se hacen unas bonificaciones o unos premios que le permiten también al Búfalo pues recibir una mejora sustancial en su pago o en sus honorarios, digamos así. Sí, sí, de acuerdo. Teniendo en cuenta la edad de Alfredo Morelos, creo que ese es un escenario perfectamente probable. Le iba a decir que siento que, sobre todo con las cifras que se están manejando de la deuda que tiene Santos con Alfredo Morelos, es muy probable que ese dinero le termine llegando al jugador. Completico. Claro, eso es mucha plata. Es mucha plata por futbolista. Y bueno, no sé, mire que, por ejemplo, Neisser Villarreal, hablan en Brasil que más o menos fueron $10 millones lo que pagaron. Solo para él, que perdió Millonarios. Pero me parece que con las repercusiones que pueda haber, sobre todo en el caso legal y sobre todo porque va a renunciar a una deuda, que esa es la manera en la que puede negociar hoy Alfredo Morelos su salida de Santos, dependiendo de cuál sea el acuerdo con los abogados, sea una o la otra vía, pues le beneficia mucho al jugador tener más dinero en caso de que llegue a haber alguna repercusión legal. Sí, seguro. Y por eso, y acá hemos insistido mucho en eso, cada vez el panorama de jugadores que salen como agentes libres es cada vez más común y las transferencias entre clubes se hacen cada vez más excepcionales porque pues, los futbolistas y la gente los asesora han entendido que ahí hay la posibilidad en serio de ganar muy buen dinero. Bueno, Juancho, para cerrar capítulo Atlético Nacional, usted nos decía que tenía novedades también respecto a aquellos nombres que podrían llegar a vestir la camiseta del verde en este 2026 de Sudamericana, como usted bien lo dice. Así es, porque ya me toca moverme aquí a la sala de prensa para contar con la actividad. Entonces, Milton Casco debe llegar hoy para iniciar exámenes médicos. Nicolás Rodríguez los presentó en el principio del fin de semana. Kevin Cataño, que ya lo reportamos, está acá. Bueno, del tema de delantero, que hay unas pistas que parece que ya está un jugador cerrado. Conocimos junto a Pipe este fin de semana que Matías Cócaro podría ser una posibilidad, sin embargo, pues parece que no ha trascendido mucho. Se une a la posibilidad de Enzo Copetti, que tampoco, por lo menos por lo económico, en este momento sería posibilidad. Y reflota otra vez el tema Mateo Puerta, y lo explicamos rápidamente. En Águilas, como saben que Mateo está por terminar su contrato justamente, pues les da temor perderlo gratis. Entonces, Mateo, la intención, más allá de ofrecimientos o de intereses de Bucaramanga, de Junior, de otros equipos del fútbol colombiano y del fútbol internacional, Mateo quiere volver a Nacional, es canterano, es hincha, en fin. Entonces, están buscando la manera o la alternativa de facilitar la salida de Mateo. Lo que propone el círculo de Mateo Puerta es: les renuevo contrato con Águilas Doradas, pero me prestan a un equipo una opción de compra. Hemos indagado y las condiciones que plantearían inicialmente es una opción de compra cercana a los $60,000, el préstamo con opción de compra cercana a $60,000, que me parece que es una cifra muy, pero muy pagable en el fútbol colombiano, y una opción posterior para comprar a Mateo por $400,000. Eso básicamente o aproximadamente están esos valores, es lo que está ofreciendo, digamos así, o permitiendo Águilas Doradas para tratar de darle salida a Mateo, que se beneficie el jugador saliendo ya de la institución, que también pues Águilas no lo vaya a perder gratis y que tal vez se pueda dar una negociación a futuro. Eso es lo último que tenemos sobre Mateo Puerta. Y bueno, ya apago aquí la cámara un momentico y me voy desplazando, chicos. Vaya, almuerce tranquilo, que nosotros sabemos que esa es la verdadera razón. Almuerza tranquilo y ahora regresa. Pipe, el caso de Mateo es particular, ¿no? Y el tiempo ablanda. Y Águilas muy difícil, muy duro para negociar con equipos del fútbol colombiano, porque lo ha querido Nacional, lo ha querido Millonarios, lo han ofrecido a la mayoría de equipos en nuestro país. Pues ahora, como bien explica Juan, se enfrenta a situación complicada. Yo esta mañana justamente estuve consultando otra vez y me dicen, el equipo que más plata parece estar dispuesto a poner en este momento es uno al que de pronto el jugador no quisiera ir tanto, que es el Cúcuta Deportivo. Quisiera un proyecto más atractivo, pero en este momento el que le ha dicho a Águilas, mire, le pago lo que usted quiere por el préstamo, por la cesión y fijamos una opción de compra, es el Cúcuta. Claro, el asunto aquí es hacia qué camino quiere llevar Atlético Nacional la búsqueda de su lateral, ¿no? Porque claro, Mateo está dentro de los candidatos, no hay avances, sí hay el conocimiento de números, pero hasta ahí digamos que se ha quedado en ciertos aspectos, y hay una claridad que quiere tener Águilas, y es, bueno,
van a traer un lateral, si se va Mateo, a quién van a traer, todos esos detalles. Y que hay muchos equipos que han preguntado sus condiciones, tipo Millonarios, no para ahorita, no seguramente para el futuro. También hay una negociación que se inició en América de Cali, pero las cosas pues como que no han tenido tanta fortaleza. Sí. Y siento yo que el perfil Mateo Puerta se adecua perfectamente a lo que quiere Atlético Nacional, que además es parte de la cantera en su momento del equipo verdolaga. Jugadores con sentido de pertenencia, que han insistido en eso también. Y eso le gusta a algunos, pero entiendo yo que hoy no hay unanimidad en cuanto a la decisión de ir por Mateo Puerta. Ahora, Nacional le faltan muchos fichajes. Ahí Juanda lo decía. Sí, usted me hacía la lista porque yo le dije, bueno, falta uno, y usted me decía, no, falta este. Delantero, extremo, falta lateral. O sea, probablemente los equipos grandes es el que más noticia va a dar en estas últimas 2 semanas. Porque ya los otros han dado pasos grandes. Sí, seguramente. No sé si en calidad, pero sí al menos en cantidad. De acuerdo. Cantidad reducida por el tema de las 25. Y que se ha movido poco. A ver, poco y ha traído fichajes muy interesantes. A mí Nicolás Rodríguez me parece un muy buen jugador. De acuerdo. Tuvo minutos y posibilidades en Orlando City. Milton Casco me parece que es un jugador llamativo. No es a lo mejor el lateral que la gente quisiera, pero de pronto el ritmo del fútbol colombiano es mucho más lento que el del fútbol argentino. Puede beneficiar. Y es un jugador con todas las millas del mundo. O sea, que experiencia, jerarquía va a tener. Exactamente. Eso le va a sumar así. Pero todavía le faltan algunos jugadores. Llegan otros de préstamos como Haider Aspilla, Emilio Aristizábal, que son muy queridos por la hinchada y por lo que han hecho en sus equipos, llámese Fortaleza o Real Cundinamarca. Y pues la incorporación de Kevin Cataño parece que también es positiva. También de Samuel Vázquez. Pero son como llegadas que tiene y Atlético Nacional necesita empezar también a salir porque está en problemas debido a la cantidad de cupos que va a tener para el próximo año. Bueno, para cerrar el capítulo Atlético Nacional, ya lo vamos a mencionar seguramente cuando hablemos de Tolima, pero una claridad porque la gente nos preguntó mucho por el tema de Kelvin Flores. Cuando contamos en redes sociales que iba a ser jugador del Tolima, teníamos, creo, la gente y nosotros también, al menos la información que yo tenía, lo que tenía en mi base de datos, es que Kelvin Flores era jugador de Nacional, que estaba prestado en Fortaleza y que tenía que regresar a Atlético Nacional, pero luego me explicaron que en algún momento del año no se hizo público, pero Fortaleza ejecutó la opción de compra sabiendo que venía un negocio posterior, que es un préstamo que va a terminar en una compra, porque me dicen que las variables para que la compra sea obligatoria son realmente muy bajitas, así que prácticamente lo que hace Tolima es comprarlo con tiempo, comprarlo a plazos, pero para contarle a la gente que Kelvin Flores ya tenía vínculo con Atlético Nacional y el negocio se directamente entre Tolima y Fortaleza. De la venta cuando se ejecute la opción. Cuando se ejecute, exactamente, porque conservó un porcentaje Atlético Nacional. Hablemos del Tolima, ¿le parece? Sí, hablemos del Tolima. Actualmente, pues sacamos primero los equipos de más estrellas, pero ya que nos metimos por ahí, porque ha tenido novedades el Deportes Tolima, está Eduard López a esta hora del mediodía, debe estar llegando a la sede deportiva del Deportes Tolima para empezar su proceso de vinculación, para presentar exámenes médicos y firmar su contrato con el equipo Pijao. Sería el cuarto. Jan Angulo, que usted lo había contado, el defensor central, que a mí me parece hasta ahora la mejor incorporación del Tolima. Es muy buen jugador. Y es más, usted nos contó que América se lo robaron a América. Que lo sacó casi del bolsillo en a América. En el buen sentido, exactamente. Se avivó ahí el Deportes Tolima. Completamente. La llegada de Kelvin Flores, que la pudimos adelantar el fin de semana. Las figuras de Fortaleza. Exactamente. Llegó en el mismo vuelo del Chino Sandoval. Y ahora el cuarto sería Eduard López. Esas hasta ahora las 4 de Tolima. Eduard López, lo habíamos dicho creo que en el primer episodio, es un hecho de esta temporada de 2025-26. Y es que tiene un gusto desde hace rato Lucas González por Eduard López. Lo llevó al América. Que no lo disfrutó porque acuérdense que Lucas tiene una discusión con Marcela Gómez. Eso, todo el mundo ya lo conoce, más allá de que no haya salido a la luz. Y más allá del buen ambiente que había entre Lucas y don Tulio Gómez, pues la relación con Marcela se quebró e hizo que el entrenador saliera, llega a César Farías, un fracaso, bueno, todo lo que ya conocemos. Pero sí es un jugador que siempre he querido. Es más, yo pude tener una conversación con Lucas González hace mucho tiempo, donde me expresaba además su deseo por tener a Eduard López en distintos clubes. Lo quiso en Águilas, después cuando él se fue a Pasto, Eduard López, él lo quería tener en América, no fue fácil, ya después sí le dieron esa posibilidad y se termina yendo. Sí, y bueno, esto de alguna manera le explica a la gente que se pregunta por qué Eduard López, un futbolista que termina siendo suplente en Independiente Santa Fe, que sabíamos de manera anticipada que no iba a renovar su contrato con el conjunto canal, pero ahí está el gusto del entrenador y empiezan a juntar pues las distintas voces que hay en un equipo y a las que nosotros hacemos referencia cuando hablamos de contrataciones, porque por ejemplo, Kelvin Flores viene de Fortaleza y sabemos que varios de los ojeadores del Deportes Tolima, incluso categorías juveniles, han trabajado anteriormente en Fortaleza y recomiendan este nombre. Algunos llegan por la dirección deportiva, otros por los ojeadores, otros pedido directo, expreso de entrenador, con el caso de Eduard López al Deportes Tolima. Muy bien. Bueno, Millonarios. ¿Qué le falta al Tolima, Juli?
Tolima está buscando otro delantero, Sí. a la expectativa de lo vaya a pasar con Gonzalo Encina y con Bruno Larregui. Yo le había contado hace algunas semanas que la intención de Tolima es rescindir anticipadamente a Larregui, todavía no han llegado al acuerdo. Y probablemente un defensa central más, y abiertos a las posibilidades de pues, los jugadores que se vayan a ir. ¿Y portero están buscando? A mí me dicen que no. Están bien cubiertos. A mí me dicen que no, pues está Neto Volpi, o al menos no un portero de primer nivel, sino alguno que venga a ser alternativa, porque se va Christopher Firmin, pero pues Deportes Tolima tiene ahí la posición cubierta con Y ahora viendo los jugadores de la cantera también. Sí. En esa posición, sí, me refiero. y además pues digamos que en este mood en el que está el Deportes Tolima de no enloquecerse con inversiones, porque no va directamente a fase de grupos de Libertadores, porque tiene la sede, que es algo que hemos hablado, y que va a desviar, en el buen sentido de la expresión, buena parte de los recursos, pues hace que no vaya a haber refuerzos rimbombantes. Esta mañana me dijeron, pueden llegar todavía un par de nombres más, quizá un tercero, pero dependerá también de las salidas, porque saben que algunos futbolistas podrían irse ahora. Claro. Marlon Torres es un caso particular para que nos metamos con América de Cali, Perfecto. porque lo insinuó el América, hablamos de eso Sí, en la emisión anterior, exactamente. Presentó ya exámenes médicos, pero Tolima todavía no ha firmado el contrato o el documento de desvinculación, que yo creo que se va a dar, pero hasta hoy todavía no se ha firmado. Sí, son cosas que uno no entiende y los manejos de América de Cali, no sé si es por la administración, pero yo le digo, hay equipos, representantes, familias que se están quejando de los manejos y de los tratos que tiene América de Cali en las negociaciones. Okay. Es como si América les estuviera haciendo un favor de contratar a veces a los jugadores y eso ha generado muchísima incomodidad, inconformidad, sobre todo en este último periodo de pases. Y yo no digo que sea culpa de Iván Vélez, pero ya es algo que se viene manejando desde la administración de América. La verdad deja mucho que desear porque usted espera de un equipo grande profesionalismo, ¿sí? Y a veces no se está encontrando eso. Entonces, las formas de negociar de América de Cali, mire el tema de Darwin Machís. Estaba cerrado el primero de diciembre y tuvo que pasar un mes para que terminaran de solucionar algunas cosas, algunos detalles. Usted nos está contando lo de Marlon Torres. Sí. Lo de Jason Guzmán tampoco tiene claridad porque el jugador ya se está entrenando. Entonces, hay muchos detalles y hay muchos pormenores que sí América debería corregir para volverse esa institución grande de la que todo el mundo pues espera. De acuerdo. En la búsqueda de jugadores y en ese trámite, pues lo de Jason Guzmán entiendo que ya está listo. Están esperando la documentación final para que se intercambie finalmente no el transfer para que el jugador pueda jugar, pero sí como la documentación de que avalan después de que supere los exámenes médicos el jugador, que eso entiendo debería llegar entre hoy y mañana para anunciarlo oficialmente, que me parece la mejor incorporación. Sí. Pero hoy en América hay una situación que se genera distinta al mercado de pases anterior. Y es el presupuesto de inversión de América, a diferencia de junio de 2025, para ahora, enero de 2026, se reduce en incorporaciones y fichajes un 60%. Alto. Estamos hablando de que nada más van a tener 40% a comparación de lo que tenían en el semestre anterior para poder contratar. Por eso la mayoría de los acuerdos de América están buscándose económicos, baratos, que sean préstamos con opciones de compra, como jugadores tipo Jan Fernández, que de hecho ya a esta hora también está haciendo los exámenes médicos, llegó anoche a medianoche, y está en ese proceso también para firmar a préstamo un año con opción de compra. A ver qué otros desarrollos y negociaciones trabaja el conjunto en ese sentido. Sí, Jan Fernández, que se los habíamos contado acá también, que América tuvo una baraja interesante de futbolistas del exterior para esa posición, de porteros, pero al menos lo que nos decían a nosotros siempre, desde el 24 de diciembre, creo que fue el día de ese trino, es que el plan A era Jan Fernández y es el nombre que se termina dando y como usted dice presentando a esta hora exámenes médicos con América de Cali. Viene Dani Rosero que cumple con esa característica que usted da respecto a que son jugadores baratos si se quieren. Pues Dani Rosero es un futbolista que tiene una carrera interesante, que ha ido al fútbol del exterior, pero que llega como agente libre. Entonces, y un año nada más. Exactamente, lo firma América hasta diciembre del 2026 y es como agente libre. No tiene que negociar ni fijar ni siquiera una opción de compra con un club, ni pagar un cargo por un préstamo y mucho menos pues pagar por una transferencia definitiva. Así que se acoge a esa realidad del América de Cali. Yo lo quiero ver América porque hoy está firmando, seguramente esto va a quedar en el olvido, pero hoy recordemos qué va a pasar en un año. Cuando América a lo mejor algunos jugadores la rompan, ¿cuántos tiene que contratar y a cuántos de estos les tiene que ejecutar una opción de compra para renegociarlos? Claro. Hoy la situación parece sencilla, pero es el mismo problema que tuvo Atlético Nacional en su momento con la llegada de varias incorporaciones, que tuvo que renegociar con Marino, Morelos, comprar a Jorman Campuzano, comprar a Kevin Viveros, menos mal lo vendieron, pero cuando usted se llena, es como, o sea, seguro en términos de economía mucha gente lo puede explicar, pero usted llena de muchos préstamos y a la hora de ejecutar compras o de adquirir unos compromisos adquiridos previamente,
va a tener un gran inconveniente porque no va a tener cómo solucionar y traer nuevos jugadores. Exactamente. Bueno, a propósito de préstamos, le leía a usted más temprano que Kenner González regresa, ¿no? Habíamos hablado también en uno de los primeros episodios de esta temporada de Es un Hecho que Inter de Palmira, lo primero que le había dicho a América era, bueno, de los dos, uno tiene que regresar ya, sí o sí, porque ustedes no lo están poniendo y porque se nos va a perder ese jugador, que es Manuel Caicedo, pero en ese momento, a principio del mes de diciembre, la decisión era que Kenner González continuara y cumpliera su contrato los 6 meses más, que ya no va a pasar. Sí, decisión curiosa, América no lucha por el capitán de la selección Colombia Sub-20, teniendo la prioridad. Entiendo que, pues, a lo mejor la decisión de David González es traer a Carlos Sierra, una decisión que yo la verdad hoy no entiendo. Rarísimo, a lo mejor le va muy bien, pero yo hoy no le hallo sentido a que un jugador que no tuvo el mejor nivel en Llaneros, que fue un jugador en algunos periplos importantes para Llaneros, pero no fue el mejor jugador, lo vuelva a traer por tercera vez a América cuando el segundo ciclo además no fue tan bueno. Sí. Pero pues prefiero a un jugador como Carlos Sierra por delante del capitán de la selección Colombia Sub-20, que tuvo un muy buen registro y en el Mundial además llamó mucho la atención, pues no lucha por él y finalmente el que lo va a terminar vendiendo es Inter Palmira. Sí. Entonces me parece que no está bien tampoco estructurado el tema de qué jugadores van a tener en cuenta para el medio campo en el equipo escarlata. Sí, yo siento que ahí hay una oportunidad desaprovechada. Y ya que usted dice Inter Palmira, me devuelvo un momentico al Deportes Tolima para insistirle en algo que le vengo diciendo hace varias semanas. Tolima va a comprar a Mauricio González para venderlo. Y dijimos, el préstamo todavía le quedan 6 meses más hasta diciembre, pero Tolima lo va a comprar ahora y lo va a vender ahora. Algo que puso, por ejemplo, América de Cali con esos talentos jóvenes. De hecho, este fin de semana, según entiendo, hay que comprar. Creo que ya lo compraron. Sí. Hay que fijar esa información, pero, no, ya pero está comprado. Que está. Sí. Es más, estoy esperando mensaje a ver si se puede. Está comprado. Y vendido. Y está vendido. Claro. Sí, está es una buena operación para la América. Está comprado para el Tolima. Está comprado, está vendido. Bueno, cerremos rápido América porque sé que está Juan y vamos a aprovechar la conexión con él para hablar del Deportivo Independiente Medellín. Ay, Gerson Candelo. Exactamente. Muy probablemente Santa Fe. Cambia a rojo, ¿no? Sí. Cambia a Independiente Santa Fe. Ya hablamos de Santa Fe y le queda faltando entonces al América el 9, que entra a disputarlo ahí como en un clásico vallecaucano con el Cali. Aunque lo que a mí me dicen del Cali, no sé usted qué tenga, es que ya lo dieron por perdido. Que la situación con el Titi, al menos por la pretensión inicial del Junior, hoy parece muy complicada y América pues entra en esa conversación, en ese baile. A América le interesa mucho. A ver, lo de Neris no está tan cerrado como lo están diciendo. Hay algunas cosas que todavía se han demorado. No tiene todavía la carta de libertad de Colón. Y a mí me dicen que es uno u otro, pero pues mucha gente está dándolo por hecho que llegan los dos. Yo entiendo que o sería uno o sería el otro. De hecho, los que da Titi es porque lo de Neris se terminó enredando, pero no se ha finalizado tampoco, ni se ha cancelado su llegada. El tema de Titi, pues a América le gusta porque es un jugador que le aporta esa posición, pero además hay una diferencia con el Deportivo Cali. No, con el Deportivo Cali es, bueno, quitémosle un rival, un fichaje, o sea, ganemos este primer partido. Para los dos equipos ya se vuelve competencia casi como el clásico vallecaucano. Pero al menos lo que yo supe es que el Cali, no sé si ya lo dio por perdido, pero sí sé que el Cali a Junior le hizo una oferta menor, pero al jugador le hizo una mejor oferta, casi que doblándole el salario que tienen en Barranquilla. Pero América tiene una mejor oferta que el Junior y una mejor oferta. Y además tiene unas bajo la manga que es Cristian Barrios, porque ya vamos a hablar de Junior, pero en caso de que lo de Enamorado se dé, que hoy, esta mañana, en Brasil me dijeron, Gremio va a seguir la oferta, es decir, eso no se puede dar por cerrado porque Gremio va a seguir negociando por José Enamorado, pues principal candidato es Cristian Barrios, que tiene contrato con el América, que en algún momento América creo que podría incluir en esa ecuación la posibilidad de Titi Rodríguez, que hoy tiene contrato con el Junior. Sí, a mí me dicen que las operaciones serían diferentes, serían divididas, sobre porque hay un tema de impuestos, pagos, gastos de representación que se tienen que pagar de manera dividida. Igual, aunque en documentos vaya dividido, la cuenta que hacen los equipos al final es de la misma bolsa que entra y sale. Como un intercambio, pero sí es una de las prioridades que hoy maneja la América de Cali. Lo de Titi, a mí no me lo dan por cerrado ni con América ni con el Cali. Sigue habiendo como mucha división en cuanto a qué hacer, qué proceso llevar. Ya vamos a hablar del Junior, pero también depende de que Junior logre cerrar un delantero, porque si no, ni para América, ni para Cali, ni para ningún otro interesado. Aprovechamos a Juan, que regresa nuevamente con nosotros, Juan, para hablar del Deportivo Independiente Medellín, que por ahora, me parece, no hace contrataciones tan sonoras. Sí, algunos nombres muy interesantes, no quizá lo que el hincha quisiera escuchar, pero sí nombres interesantes, pero que sigue vendiendo de una manera impresionante, el poderoso de la montaña, Juan. Sí, tremendo. Creo que lo tenía el tema de Brian León, entiendo que el Mamelodi Sundowns, que varios otros que lo recordamos porque en el Mundial de Club 2016, justamente, tremendo, pero sí, justamente la afición poderosa lo que pide es eso.
Listo, lo están vendiendo, están haciendo caja, entonces que se vea esa inversión en nombres más importantes para el primer plantel, que se puedan reemplazar a quienes ya se fueron, que el equipo pueda adquirir otro tipo de jerarquía, obviamente eso le ayude a conseguir los resultados. Teníamos pendiente del tema de tener Medellín, la llegada de Luis Sandoval al Deportes Tolima. Acabamos de contar el tema de Brian León, el Mamelodi Sundowns, ya oficializados: Salvador Ichazo, Marlon Balanta y Juan El Viveros, y 3 nombres pendientes para que se pueda resolver su situación. El volante Daniel Cataño, de paso por el Bolívar, de paso también bastantes años por Millonarios, Didier Moreno, que no renovó con el de Barranquilla, y John Edwin Montaño, otro de los nombres que también hay unas posibilidades para que se pueda sumar al equipo Alex Restrepo Cocaína. Bien, sí, oficializaciones de algunos nombres que habíamos hablado acá. Usted nos había contado lo de Marlon Balanta, usted lo contó en exclusiva. Conté yo en exclusiva la llegada de Viveros, el lateral del Deportivo Independiente Medellín. Creo que ninguno de los dos nombres le gustó para nada. Pues nosotros obviamente revisamos lo que dice la gente y creo que sus notificaciones se llenaron de reclamos, no para nosotros, sino para la gente de Medellín con Balanta. A mí pasó lo mismo con Viveros, Salvador Ichazo, que lo habíamos mencionado acá también. Y de los nombres que dice Juan, bueno, arranquemos uno por uno, Pipe. A mí me dicen que el Medellín, ahora que ha hecho buena caja con las ventas, está dispuesto a pagar un dinero a Bolívar, que no ha mandado el jugador a la guerra como en otras ocasiones, que le toca así a los equipos, que es: vaya usted, papito, resuelva como pueda. Aquí lo recibimos. Exacto, y si es libre, mira, aquí está, esto es lo que le vamos a pagar. Si el Medellín está dispuesto a pagar una plata para rescindir anticipadamente el contrato de Daniel Cataño con Bolívar y que venga el poderoso. Sí, el tema de Daniel Cataño han tenido, digamos que distintas novelas, lo estaba explicando bien Juana. En un principio la negociación estaba muerta, porque pues Bolívar, cuando llegó el interés por parte del Deportivo Independiente de Medellín, básicamente le dijo: mira, hay una situación personal del jugador, nosotros la conocemos y queremos negociar. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las posibilidades? Y el Bolívar, que tiene una manera muy particular de negociar, ya lo vimos, por ejemplo, cuando llegó Francisco da Costa, Atlético Nacional, que fue toda una novela, básicamente le dijo: no hay ni la menor posibilidad de que Daniel Cataño se vaya. Daniel Cataño se queda sí o sí. Hoy hay una situación personal, tenemos la autorización de contarlo. La esposa de Daniel Cataño sufre de vértigo. Es una situación que en la altura, bastante mal con la altura de La Paz, es difícil, y están trabajando para dejarle un dinero a Bolívar. Y a raíz de eso, por ejemplo, ha llegado el interés por Lambarrera. Bolívar quiere dejar Lambarrera, que llegaría del Deportivo Independiente de Medellín, y Daniel Cataño iría al conjunto poderoso en unas operaciones que no tienen nada que ver la una con la otra, pero se está trabajando para que eso se consiga. Yo entiendo que Daniel Cataño, según me dicen desde su círculo, es hincha, tiene el sueño, el anhelo de jugar en el Deportivo Independiente de Medellín. Y de volver, estaría porque ya muy estuvo feliz. ahí. Exactamente. Y estaría muy feliz de que esto se pudiera concretar. En pro de eso, creo que está haciendo un trabajo correcto el Deportivo Independiente de Medellín, a la espera de que lo pueda concluir de una manera positiva. Todavía no hay nada. Sí, le queda faltando el delantero centro, que a mí me dicen que va extranjero, seguramente del sur. Ahí está buscando el Deportivo Independiente de Medellín. Y lo de Didier Moreno. Curioso, ¿no? 2 delanteros. O sea, va a tener Friedrichshaefski. Exactamente. Y pues con la llegada hay un delantero joven que se me va, que tiene el Deportivo Independiente de Medellín, no me acuerdo, pero lo van perdón, es Johnny González. Hay un delantero juvenil que creo que se me va el nombre, creo que es Juan David Bonilla, que tiene una alternativa para tener ahí esa posibilidad del cuarto delantero, y llegaría este otro extranjero. Puede tener 2 puntas extranjeros, que me parece muy positivo para el conjunto poderoso. Exactamente. Y bueno, pues aprovechando ahora la modificación en la norma, que permite que use a los 4 extranjeros, entonces puede tener 2 foráneos más Ichazo y otro jugador que no sea colombiano. Me dicen que podría faltar un defensa central de categoría y un delantero de categoría, pero hay algo que la gente no entiende, y es, mire, más allá de las ventas que ha conseguido el Medellín, hoy el presupuesto del conjunto poderoso es muchísimo menor y no tiene nada de comparación a lo que puede tener el Cali con su inversión. Además, Millonarios, ese dinero no se ve reflejado ahora, ¿no? Porque la gente dice, bueno, 4.5 por Brian León, ese dinero no llega ahora. Entonces los equipos no pueden enloquecerse tampoco ahora fichando. Y a mí me parece que ha traído nombres interesantes. Lo de Johnny González me parece bueno. Lo de Didier Moreno. Didier termina siendo muy importante para la consecución del título de Junior de Barranquilla. Y quería regresar y bueno, ahí está también. Tengo una opinión impopular, pero a mí me gusta más Ichazo que Aguerre. Sí, puede ser. Sí, es impopular. Es impopular. No, pero yo no veo mucha diferencia, realmente. Sí, a mí me gusta mucho Ichazo. Yo los puedo sentar perfectamente en la misma mesa. Creo que siento que Aguirre habló más de lo que tapó. Tuvo buenos partidos, pero de resto no hizo mucho más. Es cierto. Bueno, otro rojo, Independiente Santa Fe. Sí. Usted nos contaba entonces que Candelo va.
Sí, y va a ser el lateral. Pues no está cerrado, sí está en una negociación. Él tiene que rescindir su contrato en América desde hace rato, ya lo habíamos dicho, pero hasta que no se finiquite, pues Santa Fe está todavía esperando. Exacto. Ayer contaba usted la posibilidad del otro lateral, que es el Liverton Palacios, que además sorprendió la noticia. Es que eso me sorprende, porque obviamente la primera bomba, vamos a darle el crédito a quien lo dijo, que es Alexis Rodríguez, nuestro colega. Él es el que dice, va a jugar en Santa Fe. Pero luego cuando me cuentan que va a firmar por 3 años, yo no lo podía creer. Es que es raro porque Liverton pues no era titular indiscutible de Millonarios y le termina haciendo Santa Fe un contrato largo en futbolista que tampoco es un peladito. Y es que si usted dice 2 años, uno dice, bueno, pues de pronto le firma. Sí, uno dice 2 porque de pronto el jugador pidió 3 y el equipo quería 1, entonces cerraron en 2. Pero 3 años para Liverton, pues y lo compra, o sea, la inversión que hace Independiente Santa Fe en el Liverton Palacios seguramente no fue nada económica. Pero, pues Santa Fe ha tenido también unas malas experiencias de jugadores que se le terminan yendo. Sí. Y que me imagino que esto es una incorporación que estaban pensando. Ahora, el nivel de Liverton para firmarle 3 años, no siento que sea el mejor, pero es un jugador que tiene una jerarquía, paso por selección. Y tiene millas, tiene huella internacional. Y a mí me parece, para el fútbol colombiano creo que es una buena incorporación. Estoy con usted. En lo que sorprende un poquito es el tiempo de contrato. Ese tiempo de contrato. Ya llegó ayer Franco Fagundes, ya se está entrenando también Nahuel Bustos. Kylian Toscano, que lo decía Juan ahorita, que no está con Nacional. Él va a viajar entre mañana y pasado mañana, si mal estoy. Están esperando ahí un tema personal del jugador para poder llegar aquí a la ciudad de Bogotá. Y pues faltarían algunos otros nombres que sé que todavía está trabajando Independiente Santa Fe. A mí me dicen, yo sé que los colegas en Manizales han tenido una versión distinta y han insistido mucho en que lo de Palacios se cayó. A mí me dicen que hoy podría quedar resuelto y que el tema está muy encaminado, que no fue fácil. El entorno del jugador y las personas cercanas a la operación que tienen por qué saberlo me dicen, de verdad no fue fácil porque el Once Caldas lo quería. El dueño del Once Caldas o el representante de los dueños, Jaime Pineda, y la gente de la junta directiva quería muchísimo el futbolista, pero no goza de la misma confianza de parte del entrenador, entonces había que moverlo y por eso a mí me dicen va a terminar llegando a Independiente Santa Fe como habíamos adelantado en esos días cercanos a Navidad. Sí, le faltaría poco a Independiente Santa Fe, simplemente algunas figuras ahí por completar. Yo creo que igual siguen sumando jugadores de jerarquía, que es lo que necesita Pablo Repeto, porque pues Santa Fe no tiene esa posibilidad de poner tanto dinero en algunos jugadores como si otros equipos, más allá de que le vaya a entrar $3 millones, pues todavía está saliendo de una deuda muy grande en un trabajo que yo tengo muchas discusiones en cuanto a el manejo que tiene Eduardo Méndez en Independiente Santa Fe. Pero esa parte se ha hecho bien. Pero la parte económica la ha sabido solventar y eso pues todo hay que decirlo. Ahora, Independiente Santa Fe todavía está trabajando en más incorporaciones. Exactamente. De que vaya a ocurrir. Bien, muy bien. Junior de Barranquilla. Sí. Ya tiene listo Janelson Sarmiento y llegó Kevin Pérez también a hacerse exámenes médicos. Hoy se presentaron 2 a pretemporada, ¿no? Los nuevos y los viejos. Los nuevos y los viejos. Bueno, falta uno que todavía no ha llegado, pero que va a llegar. Hay cosas raras en Junior. Jugadores como Carlos están haciéndose exámenes médicos y no han firmado sus renovaciones. De acuerdo. Para lo de Carlos Vaca me parece un tema delicado, pero no sé qué tanto pueda llegar a afectar, porque Junior está obligado a renovarle el contrato por su lesión, que todavía sigue en su proceso de recuperación. A mí me traen una fórmula que me parece extraña, pero dentro de todo lógica para el panorama que tiene Junior, y es que lo inscriban solo en Copa Libertadores, para no quemar uno de los 25 cupos y sabiendo que además él no va a estar disponible para el arranque del torneo. Entonces, inscribir un jugador que no lo va a tener, y esto pues se va a jugar muy rápido porque es año de mundial, no lo vas a tener para las primeras vueltas, pues sería más o menos una tontería para Junior, pero no lo puede despedir, entonces puede utilizar esa gabela que da la Copa Libertadores que te permite tener en cuenta más nombres. Sí, eso es raro, habría que revisar el tema legal, ahí desconozco, pero al menos hasta el año pasado yo tenía entendido, sobre todo con la incorporación que tuvo un equipo, creo que fue Bucaramanga con Leider Moreno, y es que el jugador tiene que estar inscrito en la federación local. Sí, como para que también se pueda inscribir a nivel internacional, pero a lo mejor puede haber alguna forma o alguna fórmula en la que si Junior deja ir algún jugador en medio de la temporada se puede inscribir o sea como una de las alternativas de lista de buena fe. No sé, ahí sí habría que averiguar bien cómo es el proceso de la inscripción. Igual todo esto es muy nuevo, teniendo en cuenta que esta vez estamos ante 25 cupos nada más del fútbol colombiano. Pero pues Junior sigue trabajando, usted lo decía, falta uno por llegar, Jan Pestaña, está todo listo, cortado y pactado. Dicen que el 7 seguramente aterriza en Barranquilla. Pues el tema Jan Pestaña es muy claro, América le dio miedo ponerse a luchar con el Deportivo Pereira por una represalia porque tenían un documento firmado que el 31 ya había vencido.
Pero América había avisado que iba a ser uso de la opción de compra. Junior es como más tranquilo en esas situaciones, ¿no? Porque acuérdese que cuando Jason Guzmán, Millonarios se asusta. Sí. Y Junior no lo termina fichando, no porque le asustara la propuesta o la intención de demanda de los rusos, sino que simplemente pidieron mucha plata. Pero Junior no, como que no le come mucho a esos procesos. Lo curioso del caso es que la FIFA ya le autorizó a Jan Pestaña a negociar como agente libre con cualquier equipo. Y a pesar de eso, América no quiso avanzar, más allá de tener la prioridad. El tema es que igual Jan Pestaña va a ser el nuevo defensa central que va a tener el equipo Tiburón y siguen trabajando en algunas alternativas. Sé que el Junior sigue buscando sobre todo la posición del extremo, que en teoría si se va enamorado sería Barrios. Y sigue buscando, bueno, si no sea lo de Barrios, tiene ahí como algunas opciones BS. A mí me dicen respecto a eso, Pipe, que en clubes el tema de plata está cuadrado, que han tratado de hacerlo muy silenciosamente, porque usted sabe que el jugador también pide sus nuevos términos personales de acuerdo a lo que hayan pagado por él. De acuerdo. Entonces han tratado de ser muy sigilosos en presidentes para después negociar probablemente en otro contexto más amable para el club las condiciones del futbolista. De acuerdo. Entre ellos todo pactado, con el jugador todavía no, pero también entendemos las facilidades porque es un hombre de la casa, de la tierra, que ha dicho que quiere jugar en Junior, que va a tener Copa Libertadores. Sí, es su sueño. Así que cuadrando al América, si se va José Enamorado, creo que el camino más lógico es que su reemplazo sea Cristian Barrios. Y faltaría un delantero. Un delantero que le daría apertura al Junior de Barranquilla a negociar por Titi Rodríguez. Habíamos dicho Cali o América podría ser su destino más probable. Y han buscado 1000 alternativas. Y ahí aparece el nombre de Luis Fernando Muriel. Lo de Luis Fernando Muriel hoy, entiendo, se está trabajando por parte de una empresa privada muy cercana al de Barranquilla, con muchísimo dinero, inversiones extranjeras, oficinas en el exterior. Y hoy ese equipo estaría dispuesto a pagar el 15% del salario de Luis Fernando Muriel. El 15% que corresponde a la mitad. O sea, Luis Fernando Muriel hoy... O sea, es el 15 del 50. Exactamente. Él está en capacidad de reducirse el 50% del salario, que sería... Lo haría uno de los jugadores mejor pagos del fútbol colombiano, incluso por encima, casi el doble de lo que hoy gana Alfredo Morelos, que es el número 1. Y eso nada más es la mitad. De esa mitad, el 15% estaría dispuesto a pagarla una empresa privada, pero el resto, Junior de Barranquilla, hoy no está en capacidad de asumirlo. Porque la gente dice, pero hermano, todo el mundo te está ayudando, el jugador se baja la mitad, viene Tecnoglass, digámoslo, y pone el 15%, te toca solo el 35%, resulta que ese 35% sigue siendo un montón de plata. Sigue siendo muchísimo dinero, pero pues el Junior de Barranquilla no está seguro de hacer esa inversión en este momento por Luis Fernando Muriel, porque significaría muchísimo dinero. Luis Fernando Muriel entiendo yo que tiene 2 ofertas, que incluso es casi el 25% de lo que hoy gana de Italia. 2 de Italia lo están buscando como una necesidad. Además, él tiene pasaporte italiano, no tendría cupo no ocupa de exactamente. De extracomunitario, perdón, pero Luis Fernando Muriel no va a seguir en Orlando City. Ya le dijo el Orlando que no lo va a tener en cuenta y esa necesidad de negociar pues va a ser difícil. Pero en este punto hay una claridad y es lo de Junior de Barranquilla no está avanzado, no ha avanzado y yo lo sigo viendo cada vez más difícil. Mario, el tema del Junior de Barranquilla. Bueno, muy bien. ¿Qué delantero va a llegar entonces? No, es que es muy complejo. Por eso yo también le digo, de pronto el Tini para el verde ni para el rojo, porque el Junior no lo va a soltar hasta que no tenga amarrado otro y es complejo. Seguramente miran hacia afuera los equipos del fútbol colombiano, pero los menos valen. ¿Y qué necesidad, no? O sea, ¿por qué buscar otro si lo que tiene está bien? Sí. Ahora, si Titi se quiere ir, ya bueno, necesitan buscar un reemplazo. Claro, porque pues no tiene muchos minutos, ¿no? Sí, entonces, pero además le están ofreciendo el doble. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué termina pasando con el Titi Rodríguez y los pretendientes que tiene en Colombia. A propósito de uno de ellos, y para regresar con Juan y los equipos del eje cafetero, hablemos del Deportivo Cali, que, vuelvo y lo digo, lo he dicho en todos los capítulos, el equipo que mejor manejó este periodo de transferencias, que sigue anunciando futbolistas, que está próximo a anunciar a Daniel Giraldo, que les dijimos desde la primera semana de diciembre va a jugar en el Deportivo Cali. Estuvo demorado, pero al final pues termina concluyendo positivamente para el conjunto verde y blanco, y me parece, Pipe, que ahora sí puede irse acercando como hacia la parte final de su mercado el Cali. No cerrado, creo que todavía un par de nombres, pero ya con una buena porción de la tarea hecha. Sí, el Deportivo Cali debe estar también por anunciar a otro jugador, además de Daniel Giraldo, entiendo que firmó ayer a mediodía, después de su desvinculación, pero además se desvincula y todavía tiene problemas de pago por parte de Juventud, entonces eso hizo que se demorara más, pero está por anunciar un jugador que viene desde el Pereira, está negociando con el Pereira, lo cual es un alivio financiero para el Pereira. Se trata de Javier Mena, que es un jugador que está a mínimos detalles de convertirse también en incorporación del Pereira, es un jugador que tiene unas características muy interesantes, no es el Javier Mena lateral de Águilas, es otro Javier Mena, y está
están ahí negociando esos detalles, así como la incorporación de Joan Gómez me parece que también fue muy buena. Y ya el Deportivo Cali debería estar por solucionar algunas rescisiones. Sí, entiendo que el tema de Guzmán Corujo ya está, digamos que solucionado. Lo de Mimbacas, que todavía siguen tramitando, no ha sido nada sencillo, pero están por solucionarlo de buena forma. Así que la mejoría de plantilla del Deportivo Cali es sustancial, pero todavía faltan muchas cosas por resolver. Esto no se va a dar ahorita ni en 6 meses, seguramente en un año ya va a sanearse de las malas operaciones que había estado haciendo el Deportivo Cali. De pronto no malas por gestión, sino malas porque no había con qué. Sí, de acuerdo. Creo que lo alcanzamos a mencionar en la entrega anterior, el caso de André y Estupiñán, que estaban un poquito inquietos porque sentían que perdieron tiempo en la renovación del Cali, porque primero quería que se quedara, los directivos no, pero como el amor tóxico, no lo soltaban, pero tampoco lo dejaban ir. Y al final sintieron que perdieron tiempo valioso, encontró equipo ya y se va a jugar al Deportivo Pasto. Esta noche debe estar llegando a Bogotá, porque el Pasto está acá, está en la capital. Esta noche vuela de Cali a Bogotá para presentar exámenes médicos y firmar un año con opción de compra a André Estupiñán. A propósito del Pereira, y que usted lo menciona, pues Juancho, hablemos de los dos equipos del eje, del Deportivo Pereira y del Once Caldas de Manizales, con movimientos administrativos también en las últimas horas. El tema del Deportivo Pereira, muchachos, creo que nos rendimos todos cuando oficializan al señor Arturo Reyes como director técnico. Lo veníamos hablando justo en el capítulo anterior. ¿Cómo va a afrontar Pereira el nuevo año? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a mover? Tema económico. Y bueno, al otro día, pues, la sorpresa de la noticia del ex técnico de Junior, campeón con Junior también, que ahorita toma el comando del equipo Matecaña. Y la posibilidad también del señor Alejandro Rodríguez, para que pueda sumarse como arquero, reemplazando precisamente a Salvador Ichazo, que pasó al Deportivo Independiente de Medellín. Lo del Pereira sigue siendo, la verdad, muy llamativo. Y del lado del Once Caldas, que también ya se estaba quitando el proceso de vinculación de Jefferson Roda, llega, y se adelantaba también la vinculación del señor Andrés Roda, después de terminar su contrato y su vínculo anticipadamente con el América de Cali, como ya lo habíamos mencionado justamente ahorita en esa sección. Sí, bueno, tampoco mucho movimiento en parte de los equipos del eje. Entendemos la situación de Pereira. Creo que lo más sonoro, Pipe, como bien dice Juan, es la confesión de Arturo Reyes, la llegada de Arturo Reyes, y lo que usted nos adelantaba en redes sociales, Alejandro Rodríguez. He visto muchos hinchas del Cali molestos, pero yo entiendo también el deseo del futbolista, ¿no? Porque están en edades donde... Exactamente, o sea, te trae un tipo que tiene un recorrido internacional muy importante, que tapó no sé cuántos años en la selección de Perú, y entiendo al futbolista que dice, estoy en un momento donde si no reviento ahora, después va a ser muy difícil salir, por ejemplo, al fútbol del exterior, y qué bueno hacerlo con el equipo de mi corazón, el que me formó, que es el Deportivo Cali, pero si no, pues me toca buscar un proyecto menor que me permita brillar y buscar la posibilidad de salir. Sí, yo hago una pregunta para digamos que debatir un poco el tema de Pereira, y ya le explico cómo está la situación del equipo en temas jurídicos, que es lo último que hemos podido averiguar, y su sanción en FIFA, que son 3. Sí. Si usted es Alberto Gamero, ¿hubiera buscado un portero? ¿Tenía la necesidad del Cali de buscar un portero? No. Más allá de que Gales es muy bueno. No. Seguramente tiene más jerarquía, más liderazgo. No. Yo tampoco lo hubiera buscado. Y sobre todo entendiendo que no tengo competencia internacional este año. Porque si usted me dice, Alejandro Rodríguez es un crack que se devora la liga, pero no sabemos cómo va a responder ante la presión del contexto internacional, puedo entender eso y puedo salir a buscar un tipo con Galese. Pero jugando solo la liga... Y rotar porteros. Exactamente. Jugando solo la liga, puedo traer un buen reemplazo para Rodríguez, o sea, alguien que si algo pasa esté ahí para dar una mano, pero no alguien para ponerse por encima. Yo estoy de acuerdo con usted, tampoco hubiera buscado a mí Alejandro Rodríguez, si bien tuvo algunos partidos complejos al final, pues también con una defensa... de los mejores de la liga, pues tanto así que Néstor Lorenzo lo tenía como el único portero en su momento, ya después llegó Jorge el único Soto, de la liga. De los bloqueados, digamos, de los que... Aquí no hay ese tema de bloqueo de prelista, pero sí su cuerpo técnico... Sí lo tenía... Lo había llamado, le habían pedido su registro de GPS, entre otras cosas, y también le pidieron el tema del visado cuando se dieron los amistosos de octubre y noviembre a Alejandro Rodríguez y a Jorge Soto. Pero finalmente ninguno de esos los llamó. Hoy hay algo, digamos, que se ha construido en el Deportivo Cali, es como darle esa potestad a Alberto Gamero. Si Alejandro Rodríguez se va, si le buscaron un reemplazo, es por Alberto Gamero. ¿Sí? No me pregunte las razones, yo no las entiendo, él tendrá sus razones, lo conocerá muy bien, pero es Alberto Gamero quien no quiere tener como prioridad, como titular a Alejandro Rodríguez, que a lo mejor nosotros no estamos de acuerdo, pero eso viene más por Alberto Gamero que por una decisión del jugador. Y en eso, pues nos enteramos que el Pereira quería negociar por el portero. El Pereira está negociando y el Pereira le pagaría su salario. Allá ellos cómo solucionan y si es verdad y cómo finiquitan esos detalles. Pero averigüé cómo está la situación del conjunto Matecaña y me dicen que a partir de hoy
y desde esta semana se van a hacer unos pagos y unos giros a un club formador de Lucas Serna, que es el hijo de Chicho Serna. Que es una de las inhibiciones que tiene FIFA el Deportivo Pereira. La otra es de Gonzalo Lencina y la otra es Alba Serna. O sea, Lucas Serna tiene dos temas, uno de su club de formadores y otro como persona natural. Exactamente, y además pues está esta situación de Gonzalo Lencina que ya lo había usted contado también en su momento. Son 3 inhibiciones las que registran en FIFA para pagarse, y una vez pagas, entendemos que esta semana se van a realizar esos pagos. No es tanto dinero, pero pues son sanciones que tienen que pagar para poder inscribir a jugadores. Igual la situación del Pereira sigue siendo compleja. Me dicen que en las próximas horas va a renunciar también Juan Sebastián Quintero, que es otro de los defensas. Se fue Ichazo, que ya hablamos de Medellín. Se fue Juan David Ríos, que es nuevo jugador del Junior de Barranquilla. Se fue José Moya. Sí. No, es que la Juber Quiñones, Largacha, Sami Mereg, son muchos que han terminado. Se fue toda la columna vertebral del Deportivo Pereira. Sí, entonces no es una situación tan sencilla. Pero pues el Pereira espera a eso, a que se pueda concretar. Y de Once Caldas, entiendo yo que por ahora está cerrado el mercado. Está cerrado con Roa, ¿no? Sí, con Roa sería la última incorporación. Tampoco ha firmado su rescisión y se está haciendo exámenes médicos, caso parecido al de Marlon Torres. Exactamente. Pero no sabemos a ver qué va a terminar sucediendo, si va a haber alguna repercusión en América, que no creo, porque necesitaba liberar al jugador. Exactamente. Bueno, eso con los equipos del eje. Millonarios. No hemos hablado de Millonarios. Sí, ya con los 2 Rodrigos listos, próximo a cerrar. Creo que todavía buscando alternativas para el lateral zurdo, el conjunto embajador, pero si no llega, me parece que igual podría quedarse así con la llegada de Rodrigo Ureña, que ayer firmó su contrato, fue oficializado ya por Millonarios, y de Rodrigo Contreras, que ya está en Bogotá, y que ahora de grabar este video debe estar concluyendo los exámenes médicos para ser oficializado por Millonarios. Sí, a más tardar esta noche, si los exámenes de sangre terminan dando resultado pronto, que a veces no pasa así, sobre todo en Bogotá, será oficializado esta noche o a más tardar mañana ya va a tener esa posibilidad, va a llegar a préstamo desde Antofagasta. A mí me dicen que Millonarios esta semana espera salir de 5 jugadores. Sí. Hay 5 trámites de salida que ya se están terminando de concretar. Ya ha liberado varios, ¿no? Sí. Por ejemplo, Brochero, que lo habíamos hablado acá, se fue como agente libre y firmó con Inter de Palmira. Nicolás Arévalo debe viajar la próxima semana a Ucrania para firmar el Metalist. Así que esa tarea de depuración ha iniciado ya. Sí, ha sido difícil, pero pues se le han sumado casos como Largacha, Rodallega, usted hablaba del tema de Campas, que son muchos jugadores que están ahí, pero Millonarios necesita liberar 5 cupos. A mí me dicen que estos 5 no está incluido Nicolás Arévalo. Ok. O sea, salen 5, uno creería que, no sé, Johan Hernández, Santiago Jordana, Nicolás Giraldo. O sea, seguramente 5 no que los venda Millonarios, sino rescisiones. Préstamos, o trámites que están desarrollando con los tema equipos. De los préstamos de Millonarios también es complejo, ¿no? Usted sabe que en el fútbol colombiano hay un límite que son 6. Entonces, por ejemplo, el caso Samuel Asprilla, lo que le tocó hacer a Millonarios en el semestre anterior, todavía sin la decisión muy clara de querer desprenderse del jugador, fue cederlo con compra obligatoria para sacarlo de su planilla y poder prestar a otros futbolistas. Claro. Ese es el tema también cuando la plantilla es tan grande. Sí. Hoy hay varios equipos en Argentina que tienen ese problema, por ejemplo, Talleres, entre otros, que por eso ha sido un tema lo de Batalla, que lo quieren es vender. Pero sí, no ha sido sencilla la manera en la que se proceden algunas operaciones en Millonarios, pero una vez salgan estos jugadores, a mí me dicen que sí o sí, la prioridad para Hernán Torres es traer un defensa central. Esa búsqueda ha sido difícil. A mí me han dado algunos nombres. Entiendo que pues son nombres interesantes. Yo, desde lo personal, prefiero no decirlo, porque para Millonarios es difícil salir de estos jugadores para poder contratar. Si salen estos nombres antes de que, a la luz, estos nombres de defensas centrales, antes de que salgan estos jugadores, pues seguramente para Millonarios va a ser mucho más difícil negociar. Entonces, por ahora, es mejor mantener prudencia y a la espera. Pero Millonarios está buscando un defensa central. Y la prioridad para Millonarios es tener un defensa central. ¿No? Sí, un defensa central. O al menos que juegue por izquierda. Exactamente. Un derecho que juegue por izquierda. Que creen que es una de las prioridades. Porque ese hueco que deja Juan Pablo Vargas sienten que todavía no está tapado. De acuerdo. Solo para aclarar, no se va a Chirras, más allá del deseo de muchos hinchas que todo el tiempo nos preguntan aquí Ni se va a Jorge Cabezas Hurtado. No. O sea, son futbolistas con contrato y se les va no van a contratar arquero. Y no van a contratar. Salvo un milagro. O sea, digamos que si salen de más jugadores y encuentran una buena posibilidad. Hernán confía mucho, pero mucho en Guillermo Amores. Sí, es raro. A mí me decían eso de Arboleda y nunca lo usó. Sí, es verdad. Bueno, como la luz de Carlos Queiroz, que decía que Cardona era la luz y nunca lo puso. Sí. Pero tal cual. Puede ser. Bueno, esa es la situación, el panorama en Millonarios. Me queda por acá en la lista Atlético Bucaramanga. Sí.
con su presidente ya de regreso para fichar, después de unas merecidas vacaciones. Todo muy curioso en Bucaramanga, sobre todo porque pues habían dicho desde la dirección deportiva que ellos esperaban que se cerraran varios fichajes antes del 30 de diciembre y eso pues nunca ocurrió. Habían dicho, no anunciamos ahora porque estamos negociando con varios futbolistas que están disputando las finales del fútbol colombiano. Hasta ahora no pasó. Sí, salió a la luz el nombre de Luciano Ponce, que el Junior lo quería, eso fue completamente falso, nunca hubo nada realidad. Ya Bucaramanga, es más, creo que hoy ya está Luciano Ponce en Bucaramanga. Él ya firmó el contrato, falta que el club firme, pero usted acaba de dar la razón. A mí que me dicen que cuando el tema Ponce no estaba tan claro respecto a sus términos personales, o sea, que ya habían... O sea, como la segunda semana de diciembre. Exactamente, más o menos por ahí. Ya habían comunicado al club dueño de sus derechos que iban a ejecutar la opción de compra, pero con él no habían cuadrado salario, ahí Junior preguntó. Pero ya después él dice, mire, yo voy a esperar al Bucaramanga pone la plata sobre la mesa, y eso que sale de Ponce ahora es un tema viejo, es decir, Junior sí lo buscó, pero cuando el panorama era bastante distinto. Bueno, está clara esa información. Contaban desde Uruguay la opción de Martín Rea, jugador que estuvo en el Deportivo Cali. No le fue bien. Defensa central. Pero, pues, Leonel Álvarez lo conoce, el círculo de Leonel Álvarez, que además es de uruguayos que están allí, lo ha traído, trae ese nombre a la institución, seguramente ya saliendo de Juventud de las Piedras, o se hizo ya oficial ese anuncio también. En esa búsqueda de central ya se puede decir, porque igual va a firmar con otro club, pero sé que al Bucaramanga le habían ofrecido a Dani Rosero, y que a los directivos les gustaba, pero que Leonel dijo que no. Sí. No contó con el visto bueno de Leonel. El tema de Brandon Caicedo, por ejemplo, es una incorporación que hace, digamos que institucional el club, pensando que es una posibilidad no es del entrenador, del proyecto deportivo, y digamos que se acepta. Del Bucaramanga tengo algunas novedades. Se queda Luciano Pons. Se está entrenando diferenciado Kevin Londoño a la espera de resolver su situación. Si se queda o se va. Tiene algunas ofertas del exterior, más especialmente desde Brasil. Gleyfer Medina es otro jugador que todavía no termina de solucionar sus temas, y eso que es un jugador de la entraña de Leonel Álvarez, pero no ha podido solventar todavía su renovación con el conjunto Leopardo, que seguramente va a empezar a pescar. Pero hay una renovación que ya tiene conseguida, como la de Luciano Pons, la de Carlos Romaña, y me cuentan que... la de Aldair Zárate, que además lo compraron. La de Aldair Zárate, claro, que era una de las salidas, digamos, que tenían ya planificadas, pero terminaron aceptando las condiciones que se les dio por parte de Bogotá, y hay una negociación que sé que está en proceso, o más que una negociación, una charla, y es Freddy Nestroza, la idea del Bucaramanga era que se fuera, pero no ha podido encontrarle salida al club y tampoco han llegado intereses fuertes, así que por el momento lo que va a tener que hacer el equipo es dejarlo. Van a contar con él, no como una prioridad, sí como una alternativa, pero cuántas veces no hemos visto en esos casos que se terminan ganando la posición. Además, porque los intentos de Atlético Bucaramanga por extremos, quizá de un perfil mayor hoy que el que tiene Freddy Nestroza, no han dado fruto, porque acá contamos el asomo por Andrés Sarmiento y dijimos siempre va a ser muy difícil, porque tiene contrato con Nacional, por Cristian Barrios, que es un nombre por el que América de Cali pues no lo va a prestar y lo va a vender en una cifra superior al $1.000.000, el de Emerson Batalla que usted mencionaba ahora. Pero al no dar fruto esas consultas por extremos de un perfil mayor, pues creo que eso le abre la posibilidad también a la continuidad de Freddy Nestroza. Hay una renovación más, que es la de Luis Ernei Vázquez. No tengo claras cómo son las condiciones, si es un préstamo, si rescinde su contrato con el Deportivo Independiente Medellín, pero Luis Ernei Vázquez va a continuar en el Bucaramanga. Digamos que ya hay claridad sobre ese tema y es una noticia que sé que están esperando, porque es la alternativa de Aldair. Siguen sus dos porteros entonces, Aldair y Luis Ernei Vázquez. Bueno, Juancho. Eso del Bucaramanga. Muy bien, nos vamos. No sé si le queda algo en el tintero, información de última hora, algo de otro equipo que tenga por ahí antes del cierre. Estamos completamente al día, en medio de un diluvio tan pequeño, así nos reencontraremos la próxima semana con toda la gente acá en este metro. Eso hace que el carbón prenda un poco más lento, porque está de asado nuestro amigo Juan David Londoño. Se va tomando la carne, Vaya por la carne, porque no queremos cargar esa culpa a nosotros. Chao, Juancho, un abrazo. Chao, feliz tarde. Bueno, muy bien, don P, nos vamos, no sé si se lee algo. No, mire, deben estar por resolverse algunas cosas. Me contaron desde el Círculo de James que hay una negociación avanzada con un club
no tengo el club. Esto nos lo dijeron el viernes y todavía estamos averiguando cuál es ese equipo, pero entiendo que la idea de James es firmar tan pronto como sea posible. El Círculo de Radamel Falcao lo ha ofrecido en Sudamérica, también es otra situación que yo creo que va a generar, pues, por el arraigo que la importancia de Falcao. Se lo ofrecieron, por ejemplo, a Cerro Porteño, ¿no? Sí. Que va a jugar Libertadores y, bueno, ya en unos contextos bien distintos a donde estamos acostumbrados a ver a Radamel Falcao García. Brasil, Paraguay, Ecuador, Uruguay a 2 equipos, Montevideo City Torque y Club Nacional. En Paraguay, usted lo decía, Cerro Porteño. Sé que en Argentina fueron varios clubes, tipo Gimnasia, entre otros, pero todavía eso no ha tenido tanta fuerza y tanto arraigo y simplemente son opciones. Y les gusta mucho la posibilidad de Uruguay o Argentina por la cercanía de la familia de Falcao. Y el tema de James es complejo porque es que sabíamos desde el 1 de noviembre que no iba a continuar en León. Ya se fue todo el mes de noviembre, todo el mes de diciembre y por eso el afán. Yo pregunté este fin de semana también, aprovechando que estuve en Ibagué y que usted sabe que hay gente que lo conoce, lo quiere y sabe algunas cosas de James Rodríguez, y a mí me siguen diciendo que hoy la primera posibilidad es el fútbol de los Estados Unidos, la MLS, entendiendo además que es donde se va a desarrollar el Mundial. James tiene inversiones en Estados Unidos, su familia vive contenta allá. Veremos Pero la MLS qué pasa es con muy James. lenta y eso no es tan bueno para James. Bueno, habrá que esperar. Johan Rojas, un jugador de Vasco da Gama, ya está todo listo y firmado, va a viajar el miércoles. Bueno, el caso Oscar Cortés, ya que nos estamos metiendo con los de afuera, interesante, ¿no? Sí, claro. Porque alguien me decía, cuando yo compartía la información, que incluso modifiqué el trino peso, porque me decía, no se puede. No puede jugar en 3 equipos en una misma temporada. Porque jugó en Rangers, arrancó en Rangers la temporada. Va al Sporting de Gijón prestado y ahora viene a Huracán de Argentina. Y hay un artículo de FIFA, el 52.3, creo, hace referencia a que cuando son calendarios bien distintos y al ser de otro continente, los equipos pueden apelar a esa cláusula para que pueda jugar. Entonces, claro, porque son calendarios distintos. Exactamente. Entonces, por esa razón, puede jugar en Huracán de Argentina. Y bueno, en Sporting, la verdad, no estaba haciendo Ojalá le vaya bien y levante, porque fue un futbolista que mostró cosas interesantes acá, pero que en Europa, pues lastimosamente las no ha podido en pegar. ha sido difícil. Pero sí, es muy buen jugador. Y atentos a la situación de Santiago Arias, porque lo de Nacional hoy está descartado. Y entiendo que está muy cerca de cerrar su vinculación en un equipo de Brasil, que no era su prioridad era jugar en Atlético Nacional, pero las condiciones pactadas por Nacional y las que él quería no iban de la mano. Bien, muy bien. Bueno, nos vemos la otra semana, don Pipe, ¿le parece? Esto va a seguir moviendo. Será entonces ya la 7ª entrega de Es un Hecho, el programa de fichajes del diario AS Colombia. A ustedes gracias por acompañarnos y los leemos ahí en las cajitas de comentarios de las distintas plataformas. Chao, a todos.